que el resto se conecte, vayan leyendo. La consigna es parecida a los que estuvieron trabajando recién con Manuel. Ok. Y en breve ya lo ponemos en común. A ver. Leer eso por el momento. A ver. Vamos, cariño. A ver, te dice ejemplo. Para los que van ingresando recién, vayan leyendo el enunciado. Traten de ir planteando en borrador cómo sería el inicio de la actividad, por dónde arrancarían, qué tendríamos que hacer primero. Por igual a P de X más 1. Bien. En 2 minutos vamos discutiendo. Probar que esto es el resultado. Sí. Dar si es posible bases del núcleo y de la imagen. Pero no dan ejemplos con funciones, loco. Bueno, dice de probar que esto es una transformación lineal. Y bueno, simplemente lo primero que hacemos es ver si cumple con la de la F, sí, con la suma de vectores aplicada, el F aplica la suma de vectores y después la suma de las imágenes, tiene que ser igual. Y después el K por eso. Y después te dice, dar si es posible bases del núcleo y la imagen de transformación. Y para las bases del núcleo tengo que ver cuáles son los vectores de, bueno, de P2 que vayan al núcleo de P2. Creo que solamente sería el nulo porque va de P2 a P2. Va, no sé, ahora me fijo. Bases del núcleo y de la imagen de la transformación de F. Y para hallar el núcleo, lo que armábamos era una especie de ecuación, ¿no? Y lo igualábamos al cero. Y luego eso lo pasábamos a matriz. Acá no sé muy bien cómo armaríamos la ecuación, porque viste que poníamos la ecuacióncita, luego lo pasábamos a matriz, y bueno, tenemos que las filas se correspondían a no sé qué, viste. Bien, ¿estamos para arrancar? Y después las transponíamos y teníamos la imagen. O bien pongan en el chat y así ya seguimos. O la imagen se sacaba con ya pongo ahora la a grabar imagen de los vectores canónicos. la conferencia. Ah, mira, iniciaron la grabación, parece. Bien, ya si miran el enunciado, ya aclara que tenemos que probar que F es una transformación lineal. Sí. De todas maneras, la expresión tal vez no nos sugiere esa aplicación del teorema que recién comentaba Manuel, que las componentes se pueden escribir o se pueden armar como combinaciones lineales de las componentes del vector inicial.
Eso después, cuando trabajemos un poquito con esta expresión, con quién es el vector P, cómo lo podemos escribir y qué significa evaluar a P en X más 1, ahí vamos a ver cómo lo que comentaba Manuel antes entra en juego. Por lo pronto, ya nos aseguran que F es una transformación lineal y lo que tenemos que hacer es entonces probarlo tratando de recordar cuáles son los dos axiomas que hay que demostrar y tratando de cuidar sobre todo la escritura. Lo que entonces sabemos es esto, que ya con Manuel hicieron varios ejemplos, así que en esto vamos a ir tal vez un poquito más rápido. Si hay alguna duda, sobre todo por, sobre todo por la particularidad que presenta la expresión de la función, o de la transformación, ya que lo sabemos en este caso. Entonces, si F es una transformación lineal, es porque hay dos axiomas que deben cumplirse. El primero, un axioma de linealidad con respecto a la suma, y el segundo, un axioma de linealidad con respecto al producto por escalar. Con ese detalle que comentaba Manuel, que para todos polinomios de P sub 2, en este caso Q y R, la imagen del vector suma Q más R termina siendo la suma de las imágenes. En general siempre hay una distinción entre esta primera suma, porque es una suma de vectores del primer espacio, y esta segunda suma, que es una suma de vectores del segundo espacio, como ya Manuel comentó. En este caso, los dos, como estoy señalando acá, los dos son P sub 2. Entonces, esa distinción particular aquí no cabría. El segundo axioma, entonces, también es probar que para todo polinomio de P sub 2 y para todo escalar real, recuerden que nuestro cuerpo de escalares va a seguir siendo los reales siempre en la materia, la imagen del vector K por Q termina siendo igual a la imagen del vector Q multiplicada por K. K puede estar a izquierda o a derecha. El producto por escalar... Sí, decime. La suma. Lo que decía es... ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Lo que decía es que como detalle en general, la primera suma, la que está dentro de los paréntesis que estoy señalando ahora, es la suma de vectores del primer espacio. Sí. Y la segunda suma que estoy señalando acá sería suma de vectores en el segundo espacio. Pero como es P2, En general, esas son sumas distintas. Podrían ser una suma en R3 y otra suma en espacio de matrices, por ejemplo. Para nuestro caso concreto, como tanto el espacio de salida como de llegada es P sub 2, esa distinción en realidad no tiene sentido acá. No hay que darle tanta bolilla en este caso. Listo. Eso es lo que estaba contando. Una observación nomás. No, de nada. Bien, entonces eso es lo que tenemos que probar, como ya hicimos varios. Como ya en realidad vieron varios ejemplos con Manuel. Ahí puse entonces cuál es la función que estamos trabajando, que ya sabemos que es transformación lineal, pero para el ítem actual no. Entonces hay que trabajar justamente con ese primer axioma, el asociado a la suma de vectores. En particular, entonces, ¿cómo mostramos eso? Tomando dos elementos genéricos del primer espacio, que en este caso es P sub 2, llamados Q y R, Q de X y R de X en particular. Aquí arriba no puse Q de X, R de X, solamente para no cargar tanto la notación. Pero correctamente habrá que escribirlo de esta forma, entonces. Lo que queremos mostrar es esta igualdad. Observen que es la misma igualdad que está puesta acá arriba, tal vez escrita en el sentido inverso, es decir, comenzando con la suma en el espacio de llegada. Eso es indistinto en realidad. Lo puse de esa forma porque en este caso concreto, así vamos a hacer la deducción. Es decir, vamos a partir de este primer caso y probar que efectivamente tenemos este vector. ¿Qué es lo que vamos a usar? Como ya Manuel comentó, en esencia, dos cosas. ¿Cuál es la definición de la función? Como estamos viendo acá ahora. Es decir, ¿qué significa f de q y f de r? Que si ustedes revisan otra vez acá, lo que estamos haciendo es evaluar al polinomio q en x más 1 y evaluar al polinomio r en x más 1. Eso es lo que me dice
la función. Así es como aplica la función. La cuestión es que lo que seguramente vamos a usar en algún momento, en este caso acá, es la definición de suma de vectores en el espacio en el que estamos trabajando. En este caso, la definición de suma de vectores en P sub 2. ¿Por qué? Porque así es como estaba definido, es decir, la suma de Q más R evaluado en X más 1, evaluado en algún cierto A, como está dicho acá, supongamos P y Q genéricos, ¿no? Como muestro acá abajo, la suma de P más Q evaluado en un cierto valor A se define como evaluar al polinomio P en A, evaluar al polinomio Q en A y después hacer la suma. En esencia es lo que estamos haciendo. Podría ser un detalle en la escritura, pero conceptualmente hay una distinción entre lo que estamos viendo acá a la derecha y lo que estamos viendo acá a la izquierda. Y la distinción, que en realidad es importante, es esta definición. Es cómo me dicen, cómo me definieron que se hacía esta suma. ¿Sí? Sí. Entonces, partiendo de esta imagen y de esta imagen, su suma se expresa de esta forma, que nos quedaría de esta otra forma, y que en particular eso termina siendo la imagen de Q más R. Es, en esencia, aplicada al polinomio Q más R, esa sustitución de la indeterminada X por X más 1. Estructuralmente es muy parecido a los ejemplos que ya vieron. En esencia son todos ejemplos muy parecidos. Lo que uno tiene que tener cuidado es en la escritura, escribir adecuadamente las cosas y poner bien dónde estamos usando cada hipótesis, cada propiedad, cada definición. Esto entonces demuestra el primer axioma. El segundo axioma es muy parecido. Nuevamente entonces tenemos la función. Eso es lo que queremos mostrar, es decir, que para cualquier polinomio de P sub 2 y para cualquier escalar que agarremos, la imagen del vector K por Q termina siendo igual a la imagen del vector Q por el escalar K. Y en particular lo que vamos a hacer que es tomar un elemento genérico de P sub 2 llamado Q, tomar un escalar cualquiera llamado K en este caso, y ver que este producto es igual a este vector. Vuelvo a insistir, es entonces la misma igualdad que tenemos acá arriba, la misma igualdad, pero invirtiendo los miembros, solamente porque en este caso de esa forma vamos a trabajar. Recuerden que lo que tienen que demostrar es una igualdad, entonces no podemos trabajar en simultáneo hacia abajo, escribiendo el igual y manteniendo los dos miembros, asumiendo que ya son iguales. O agarran uno y desarrollan, agarran otro y desarrollan. ¿Sí? O agarran ambos, lo desarrollan por separado y buscan algún punto común, es decir, alguna instancia, alguna expresión que sea la misma en ambos casos. Para nuestra situación, entonces, simplemente acá es aplicar la función f. La función f de nuevo lo que hace es toma el polinomio y sustituye la indeterminada x, o si quieren piensen en la variable x, pensando en Q como una función polinómica, la variable x por x más 1. ¿Sí? Como se aplicaría un corrimiento. Y esto en particular, que tenemos el polinomio Q valuado en x más 1 multiplicado por el número k, es en realidad el polinomio KQ evaluado en x más 1. Nuevamente ahí, ¿qué es lo que estamos usando? La definición de producto por escalar o la definición de producto entre escalar y vector. Estamos donde lo que nos dice en la definición es que para hacer este producto en algún cierto valor A, lo que tenemos que hacer es evaluar al polinomio P en ese número A y luego multiplicar por K. Esto es una definición. Es en realidad lo intuitivo que uno haría, pero si esta definición fuese distinta, esta escritura no tendría sentido. Por lo pronto, entonces, entendiendo que llegamos hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos, en esencia, la imagen del vector KQ, porque nuevamente la imagen, recuerden que es agarrar el polinomio y sustituir x por x más 1. Nuevamente, como dije antes, es mantener la escritura, es volver a usar las mismas definiciones, aplicar la función cuando sea correspondiente. En todos los casos, en todos los ejemplos, son bastante similares los pasos que uno tiene que hacer. El cuidado es en la escritura.
¿Estamos bien hasta acá? Ok. O al menos estamos en condiciones de avanzar. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que entonces acabamos de concluir? Que f es efectivamente una transformación lineal de P sub 2 en P sub 2. Estos dos axiomas son solamente dos los que nos permitieron probar esto. Un paréntesis. Cuidado que cuando suelen probar este tipo de cosas confunden con aquellas demostraciones que nos permitían probar que un cierto conjunto era un subespacio. Y dicen cosas como que f de 0 es igual a 0 y demás. Si la consigna nos pide probar que la función es una transformación lineal, o sea que ya nos están asegurando que lo es, probar que la imagen del vector nulo es el vector nulo no nos aporta nada. O sea, eso lo usábamos a modo de contrarrecíproco para, como ya dijo Manuel antes, probar que nuestro caso puntual no es una transformación lineal si acaso ocurre que la imagen del vector nulo no es el vector nulo. Pero si ya sabemos, o por enunciado, o porque me doy cuenta mirando la expresión que lo que tengo es una transformación lineal, solamente son estos dos axiomas que lo demuestran. Cualquier otra cosa que haga es extra y no me garantiza nada. No son suficientes, ni mucho menos. Hasta acá, muy parecido a lo que estuvieron trabajando. Esto sí tal vez es algo nuevo para hoy, no para ustedes en términos de los conceptos de núcleo e imagen. La imagen de la transformación, en esencia, es la imagen de la función. Es el concepto de imagen de la función. Sí. Entendido en el caso de espacios vectoriales, tanto el núcleo como la imagen, subespacios del dominio y del codominio respectivamente. Eso recuerden que son cosas que están en el libro y uno puede ir trabajándolas a partir de las guías de estudio. O sea, recuerden que para hoy había ciertas actividades que ustedes tendrían que haber hecho. Una de ellas es la que trabajaba en relación con el núcleo y con la imagen. ¿En serio? En particular, de nuevo, ahí está la función que ya sabemos que es una transformación lineal. Busquemos ¿La te enteraron recién? De la transformación. Escrito de dos formas distintas. En general, en castellano aparece esto, y esto es porque más ahí nuestro. Buscamos, creo, la guía suele tener esta notación, núcleo de F. Algo más universal es la utilización de ker de F, por la palabra kernel. Cualquiera de las dos escrituras está bien, es correcto. Entiendan que puede aparecer una u otra para que no se confundan cuando leen, cuando leen un ejercicio, cuando ven la práctica o algo. Lo primero que importa es que traten de recordar, y acá sí les pido que me digan ustedes, ¿cuál es o qué es el núcleo de una transformación lineal? Son todos los vectores del primer... ¿Alguno recuerda? Son todos los vectores del primer espacio. Los vectores que hacen... se hacen en el vector del nulo. Primer espacio que van al vector nulo en el de llegada. ¿Los vectores de dónde? ¿De dónde saco esos vectores? Del primer espacio. Del primer espacio. En este caso, si uno decía P sub 2 y se jugaba a decir P sub 2, no le iba a errar porque ambos espacios son P sub 2, tanto el de llegada como el de salida. Ahí estoy leyendo, son todos los elementos del dominio que al aplicarle la transformación generan el vector nulo del codominio, tal cual. En esencia le llamamos al dominio B y al codominio W, que es un poquito lo que estaban diciendo ustedes, o cómo suele estar escrito. En esencia es eso, son elementos del dominio, en este caso de P sub 2, que tienen por imagen al vector nulo del codominio, o del espacio vectorial de llegada. En este caso, también es P sub 2. Escrito para nuestro ejemplo particular, es eso. Son entonces elementos de P sub 2. Este P sub 2 recuerden que es porque es el primer espacio, tales que la imagen de esos elementos sea el vector nulo. Uno en realidad
puede probar, y esto está en los libros y aparece también como consigna en la guía, probar que efectivamente el núcleo es un subespacio del espacio vectorial de salida. ¿Cuál es, que recién yo lo comenté hace un ratito, cuál es la primera condición que uno prueba cuando quiere demostrar que un cierto conjunto es un subespacio de otro? ¿Por dónde arranca? Para probar que es subespacio. Justo recién yo había hecho la distinción entre eso y probar Que no que lo sea pertenezca. transformación lineal. Pero para probar que sea subespacio, ¿dónde arrancábamos? Cerradura. ¿Un poquito más fuerte? El núcleo. Cerradura. Los principios de cerradura. ¿Qué sería qué cosa? Para vos. Si la suma de dos vectores dentro de ese subespacio son parte del espacio vectorial. Tal cual, sí, la propiedad de cierre, tal vez sí, de cerradura está perfecto, sí, pero eso implica que yo ya tengo que garantizar que tengo elementos en el conjunto, con lo cual hay algo previo, que sí están diciendo por ahí en los comentarios, y es que el conjunto en realidad no sea vacío, y que eso era equivalente a mostrar que el vector nulo formaba parte de él. Entonces, yo acá ya estoy garantizando, estoy afirmando que el núcleo es un subespacio del dominio. En este caso, un subespacio de P sub 2. Con lo cual, se supone, si es un subespacio, que el vector nulo ya tiene que formar parte de él. Por lo que ustedes estuvieron trabajando con Manuel y lo que estuvimos trabajando en la última clase en particular. ¿Por qué? Que el vector nulo es un elemento del núcleo. ¿Qué es lo que nos permite garantizar eso? Que recuerden que para la imagen del cero estas condiciones. La condición de que si la transformación lineal aplicada al nulo del dominio es igual a al nulo del dominio. Bien, ¿y eso pasa? Digo, ¿pasa acá? ¿Eso pasa siempre o no pasa siempre? En este caso no. Creo que no. No lo sé. En realidad sí. Es una de las propiedades que trabajaron con Manuel. Justamente era que si ya tenemos una transformación lineal, entonces de seguro la imagen del vector nulo del primer espacio es el vector nulo del segundo espacio. Eso ya viene dado incluso como propiedad, según lo que estuvieron trabajando con Manuel. Sí. Ya me lo afirman. La primera propiedad de las transformaciones lineales es que el cero del dominio, al aplicarle la transformación, da el cero del codominio. ¿Está? Eso de nuevo, una vez que ya sabemos que tenemos una transformación lineal. ¿Está? Sí. Claro, o sea que si ya comprobamos las dos primeras propiedades, ya sabemos que el cero de la preimagen va a ser también el cero de la imagen, ¿no? Tal cual, siempre. Por eso, siempre el núcleo va a contener al vector 0, en cualquier transformación, porque eso tiene que pasar. ¿Sí? Si es una transformación lineal, la imagen del nulo es el nulo. Entonces, de seguro, este conjunto, el núcleo de la transformación, para cualquier transformación, no va a ser vacío. Después de ahí, a probar que efectivamente es un subespacio, son esos dos axiomas, esas dos leyes de cierre que ya comentaron, que quedarían para ustedes mostrarlo, o lo podemos mirar después en algún momento. Pero bien, entonces ya sabemos que de seguro por lo menos el núcleo tiene un elemento, que es el vector 0 del espacio de salida. Es decir, si acá tomamos el polinomio nulo, su imagen es el polinomio nulo. ¿Sí? En particular, ¿cómo se descompone esta definición? De esta forma. Estamos diciendo que un elemento va a pertenecer al núcleo si solo si es un elemento de P sub 2, eso no hay que olvidarlo, si es un elemento de P sub 2 y además ocurre esta condición, que se satisface esa ecuación. Si ustedes miran, termina siendo una ecuación donde la incógnita es P. Es que yo no entiendo bien cómo manejar con polinomios. Es una ecuación, con lo cual la trabajamos de esa manera. En particular, primero, recordando que la imagen de P era evaluar el polinomio en x más 1 e igualar este polinomio al vector nulo.
Hasta ahí simplemente es aplicar la definición y aplicar La función. cómo opera la transformación F. ¿Bien? Lo que sigue entonces ya es la parte más metódica tal vez, y es que si escribimos de forma general al polinomio P de esa manera, como ax cuadrado más bx más c, ¿qué escritura quedaría para p en x más 1? De nuevo, p en x más 1 consiste en suplantar x por x más 1, por lo tanto lo que nos quedaría es 0 de x estamos más viendo 1. ahí. Mira, Suplantar mira. la variable x o la indeterminada x, si lo pensamos concretamente, suplantar por x más 1, acá Lo voy a guardar. y acá. E incluso acá en el último también, recuerden que ese sería un factor que estaría x elevado a la 0. O sea que acá nos quedaría x más 1 elevado a la 0, si quieren pensarlo de esa forma. Pero en particular, si nuestro polinomio p original se escribe de esta forma, entonces p en x más 1 se escribe de esta otra forma. Con lo cual, la ecuación anterior se va a poder escribir de una forma particular si podemos precisar mejor en esta última expresión. ¿Qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy mostrando de este renglón a este otro renglón? ¿Qué es lo que se hizo ahí en el medio? Porque en esencia estoy diciendo que son iguales, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos ahí? Cada término que tiene x cuadrado y x. Perfecto, tal cual. Eso entonces digo, dejo para ustedes, después chequeen las cuentitas ahí, igual ahora sale rápido, pero eso es en realidad lo que hicimos. ¿Por qué hicimos eso? Porque esta que está acá es la escritura tradicional de un polinomio, como recién comentaba Alexander, creo que estaba hablando. Sí. Algo por x al cuadrado más algo por x más algo. Es decir, el término cuadrático, lineal e independiente. Por eso lo solemos escribir de esa forma. ¿Y por qué importa esa escritura? Porque en particular, entonces, la condición del núcleo se traduce en esta. Recordemos, un polinomio va a estar en el núcleo si es un elemento de P sub 2, no hay que olvidar eso, si es un elemento de P sub 2, que satisface esta ecuación entonces. Nos estamos suplantando la inicial, este f de p, después de todo este desarrollo y todo este desarrollo que está acá abajo, estamos suplantando f de p por este polinomio. Con lo cual, en esencia, esta ecuación se traduce en una igualdad de polinomios. ¿Y cuándo dos polinomios son iguales? Entendiendo que estamos dentro del mismo contexto, entendiendo que estamos comparando elementos de P sub 2. Dos polinomios van a ser iguales, si son iguales, coeficiente a coeficiente. Bien. Entonces queda un sistema de ecuaciones. Tal cual. Esa es la ecuación que teníamos y nos va a quedar un sistema de ecuaciones. ¿Ves? Eso es lo que ya está ¿Qué pasando con el núcleo. particularidad tiene el sistema de ecuaciones que es el que viene ahí en pantalla, ¿no? Comparando la parte cuadrática, el coeficiente solamente cuadrático, el coeficiente lineal y el coeficiente independiente. ¿Qué particularidad tiene este sistema? Que son todos ceros. Tal cual. Son ¿Pero todos que es ceros. homogéneo? ¿Por qué acá quedan todos ceros? Porque son las componentes del vector nulo. Bien. Sí. ¿Y por qué estábamos trabajando con el vector nulo? Vuelvo para atrás. Porque estábamos pensando y operando con el núcleo. ¿Está? Entonces, siempre el núcleo implica una ecuación igualada en uno de sus miembros al vector nulo. Por lo tanto, siempre el núcleo nos va a llevar a un sistema con estas características. Un sistema homogéneo. Que ya sabemos, los sistemas homogéneos tienen solución, son compatibles. ¿Cuál es la solución trivial de los sistemas homogéneos? Para el caso de ABC, 0, 0, 0. ¿Qué significa que A sea 0, que B sea 0 y que C sean 0? Que el polinomio P, que estoy marcando acá a la izquierda abajo, que el polinomio P, si A es 0, B es 0 y C es 0, el polinomio P es el vector nulo. Lo que ya estábamos diciendo antes. De seguro, una solución de esa ecuación es el vector nulo. Un elemento que está en el núcleo es el vector nulo. ¿Está? Eso siempre va a pasar. Por lo pronto lo que están buscando es si hay otro. Si aparece algún otro vector, otros vectores. Sí, poquito. ¿No? Siendo compatible, la alternativa es que sea indeterminado en su caso. Pero bueno, resulta rápido que
Si miran la primera ecuación, A es 0, con lo cual A podríamos eliminarlo de esta segunda ecuación y nos quedaría que B es 0. Y si A es 0, Sí, nos recagó, no hay otro. entonces podríamos eliminarlos y en definitiva nos quedaría que 0 es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el único elemento que está en el núcleo es el vector 0 del espacio de salida. En este caso, no es el vector 0, 0, 0. Cuidado con la escritura. Es el polinomio 0x al cuadrado más 0x más 0. ¿Estamos? Sí. Profe, una pregunta. ¿Podría habernos dado resultados de A, B y C que no sean 0? ¿Sí, no? Sí. Donde podemos saber otro ejemplito, otros ejemplos en donde eso no ocurra. ¿Está? Claro, listo, gracias. Bien, en este caso puntual, ¿por qué arrancamos con este? Por el siguiente detalle. Y es que entonces no tenemos una base por el núcleo. La consigna decía dar base del núcleo, justamente los que están ahí preguntando. ¿La base es entonces el nulo solamente? No. El vector nulo, si es, en realidad, en este caso es el subespacio trivial, no tiene base, porque el vector nulo, el vector 0, siempre es linealmente dependiente. Siempre, linealmente dependiente. No tiene Por lo tanto, base. no va a poder ser base. ¿Está? Pero sí, como dice Federico en los comentarios, sí, la forma de escribirlo es esta, es decir, el núcleo es igual a este conjunto, porque está formado solamente por ese elemento. No hay una base, pero sí tenemos la dimensión. La dimensión, por definición, va a ser 0. No porque estemos armando una base y contando elementos y diciendo tengo 0 elementos, sino por definición. 0 para que después ciertas propiedades y teoremas, como ustedes ya saben el teorema de la dimensión, por ejemplo, ciertas propiedades sean coherentes. Para eso se la define por 0. Sí, no, porque si no el 1 y el 0 compartirían el mismo número. ¿Estamos bien? Sí, Bien. Sí, igual si no hay comentarios o tardan en responder, entiendo que siguen. Bien, busquemos la imagen. La imagen, hay algunas alternativas para hacerlo, como ya podían haber leído de los libros. En general, una de las formas de encararlo es haciendo uso de esa propiedad. No estoy enunciando la propiedad globalmente, solamente estoy enunciando un borrador de esa propiedad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si nosotros ya tenemos una transformación lineal, es decir, si f de b en w es una transformación lineal, entonces esto es algo que se cumple. Es decir, que si armamos una base del espacio de salida, una base de B en este caso, entonces al transformar, fíjense que aparecen f de b1, f de b2, f de bn. Al transformar cada uno de esos vectores, armamos un nuevo conjunto que no es necesariamente base, pero sí es un calculamos con la imagen del coso. generador de la imagen de f. Con la imagen de lo canónico del otro. Cuidado con eso. Es de la imagen. ¿Está? Si tenemos una base del espacio de salida, sus transformados, o sea, f de b1, f de b2, f de bn, conforman un generador de la imagen de la transformación. Una de las propiedades más usadas en la búsqueda de las imágenes, y sobre todo cuando veamos otras formas de representación, por tabla o por matriz, como ya comentaba Manuel hoy. Un solo detalle: en general no es necesario que el conjunto de partida sea base, solamente importa que sea generador. Esa es la característica que estamos usando, que sea generador de B. Que el conjunto de partida sea generador. Bastante sobre cómo armar bases de subespacios, siempre vamos a poder llevar nuestro caso a esta situación, es decir, armar una base del espacio de salida. Cuidado nuevamente, es que por más que tengamos una base del espacio de salida, lo que armamos, uno, no es una base, sino que es un generador, y dos, no opera en W, sino que es de la imagen. Esta es un generador de la imagen. Podría ser tal vez un generador de W, si acaso la imagen coincide con todo el codominio, pero en general eso no ocurre. Esa es la propiedad que vamos a usar. En esencia, entonces, ¿qué necesitamos para poder aplicar esto? Una base
una base del espacio de salida. Una base cualquiera del espacio de salida. Para nuestro caso, dado que no hay reflexión, dado que no hay ningún dato, ninguna otra relación asociada a lo que ya teníamos, podemos usar esa base, que en realidad es la base canónica. Podríamos notarla como la base E, si quieren. Una de las canónicas, recuerden que la otra sería 1x². Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer sobre esa base? Eso le pregunto a ustedes. En función de lo que llegaron a entender de esta propiedad que comentaba. Agarramos una base del espacio de salida, es decir, una base de P2. ¿Qué hacemos con esa base? Con esa base, hacemos como la combinación lineal para expresar los cosas en esa base o algo así. O le aplicamos la transformación. No habría que evaluarse para obtener los generadores. Decide de nuevo, por favor, ¿no? ¿No habría que evaluar la base para obtener los generadores? ¿Para obtener el generador? Sí. Tal cual, sí, evaluar la base en la función, aplicar a cada vector esa base en la función, ¿está? A cada vector le aplicamos la transformación, tal cual. En esencia lo que tenemos que hacer es buscar quién es f de x al cuadrado, quién es f de x y quién es f de 1. Y quiero que eso me lo digan ustedes antes de que yo lo muestre. ¿Quién es f de x al cuadrado, f de x y f de 1? Recordando que la transformación lo que hacía es... ¿Y x más 1 al agarrar cuadrado? el polinomio original y sustituía la variable x por x más 1. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen de x al cuadrado? ¿Cuál va a ser la imagen de x? ¿Y cuál va a ser la imagen de 1? ¿Y P en 2 qué entonces? A ver, x cuadrado es x más 1 al cuadrado. Después x va a ser x más 1. ¿Y con el 1 qué pasa? ¿Qué será? 2 al cuadrado más 2 más 1. De x cuadrado sería x más 1 al cuadrado, de x más 1 y de 1 0, ¿no? Sí, los dos primeros están bien, el segundo no, quisiera que me cuentes por qué decís que es 0. Porque acuérdate lo que dijimos, ¿por qué te digo que no ya rápido? Si la imagen del polinomio 1 fuese el vector 0, como vos decís, entonces el vector 1 tendría que estar en el núcleo, sí. La imagen da 0. Y sin embargo, ya mostramos que en el núcleo solamente está el vector 0. Por lo tanto, este vector no es un vector del núcleo. Su imagen no puede dar 0. No. En este caso. ¿Sabes que no sé? ¿Vos qué pensás? Dijeron que la imagen entonces está a partir, se obtiene, perdón, mediante transformar cada vector de esa base. Pues 1 al cuadrado la más 1 de f de b más 1. es, habiendo notado a b como esta base, f de b es este conjunto entonces. Es el conjunto en el cual escribimos los transformados de cada vector de ese conjunto original. Tal cual, como dice Federico, sí, la imagen de 1 es 1, es decir, el vector x al cuadrado al ser transformador, como ya dijeron recién, es x más 1, todo eso al cuadrado. Si desarrollan nos queda el polinomio que está ahí, x cuadrado más 2x más 1. El polinomio x es el más evidente, porque justamente estamos suplantando x por x más 1, y el polinomio 1 en particular no tendría una indeterminada x, o bien la variable x está multiplicada por 0, por ende no habría ningún tipo de corrimiento, es un polinomio constante. Piensen que x más 1, piensen como si fuese una función, en esencia lo es una función lineal si quieren. La función constante, la transformación f lo que hace es desplazar a la función un lugar hacia la izquierda, porque estamos haciendo esa sustitución. F de 1 es una función constante, horizontal. Ese desplazamiento horizontal no hace ningún cambio. Si no lo llegan a ver, avísenme que con el 1 parte ahora y lo voy mostrando. Pero por lo pronto, entonces, si no, si se entiende, seguimos. Es decir, estos dos, la imagen de x al cuadrado y la imagen de x son más evidentes. Sí.
Gastón. Sí, a mí no me quedó claro por qué la imagen de f de 1 es 1. Bien, denme un segundito, entonces. Sí, a mí para tampoco. compartir esto. Mientras el resto puede operar un poquito más, ¿sí? Lo que tenemos lo que teníamos era un generador de la imagen, y recuerden que lo que tenemos que hacer es construir una base. Entonces, para los que entendieron por qué estas tres imágenes eran así, traten de completar el ejercicio y armar la base. Para los que no... Sí. Ahí estamos, ¿no? Entonces, teníamos esto, que el polinomio 1 en realidad es el polinomio 0x al cuadrado más 0x más 0. ¿Bien? Entonces, damos la transformación sobre el polinomio 1, lo que estamos haciendo es suplantar la indeterminada x por x más 1. En nuestro caso quedaría entonces 0 por x más 1 al cuadrado más 0 por x más 1 más 0. Perdón, más... Acá hay un error al principio, acá es un 1. ¿Sí? El polinomio 1 se escribe como 0x al cuadrado más 0x más 1. Entonces su imagen va a ser 0 de x más 1 al cuadrado más 0 de x más 1 más 1. ¿Sí? Recordemos que la aplicación de la función era cambiar la x por x más 1, hacer esa sustitución. En particular, por más que hagamos ese cambio, están multiplicados por 0, acá y acá. Claro, listo, se entendió, profe. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Listo, gracias. Bueno, y siga, profe. Bien, para la próxima, si cuando yo voy explicando algo así aparte, lo llegaron a entender, me cortás. Me cortás y así, sí, ya lo entendí, y volvemos acá. Entonces, la imagen de x al cuadrado es el que dijimos, la imagen de x es este vector que dijimos, y la imagen de 1 es 1. En particular lo que tenemos entonces es que la imagen está siendo generada por estos tres, pero como ya dije recién, que lo vayan probando. Además, estos tres vectores son linealmente independientes. Esto es bastante evidente si ustedes piensan que este es el único polinomio cuadrático, por lo tanto, es el que controlaría el término cuadrático. Este es el que controlaría el término lineal, porque este está en dependencia del primero. Y el último es el que controlaría el término independiente, porque tanto este 1 como este 1 dependen de los otros escalares. Si no entendieron lo que acabo de decir, no importa, prueben por su cuenta que estos tres son vectores linealmente independientes. Es decir, que si escribimos alfa por este vector, más beta por este vector, más gamma por este vector, igual al vector nulo, tenemos todos ceros. ¿Sí? La definición de independencia lineal. En particular, entonces, tenemos que ese conjunto, formado por tres vectores que acabamos de nombrar, es una base de la imagen. Y por lo tanto, muertas de hambre que suene tan mosca, boludo. Ya voy, creo que 10 más. Termina siendo todo 70. 2. ¿Por qué? ¿Qué dices? La imagen. ¿De 0? Sí, tal cual. Sí, en esencia este es un caso puntual o particular en donde la imagen coincide con el codominio. Esta en realidad va a ser un caso que cuando hablemos de la clasificación va a ser un caso particular y vamos a llamar un isomorfismo. Es una transformación lineal que admite inversa. Y eso va a ocurrir cuando, por un lado, el núcleo esté formado únicamente por el vector 0, el núcleo esté formado únicamente por el vector 0, o bien que la dimensión del núcleo es 0, y cuando la imagen sea el codominio, o bien que la dimensión de la imagen coincida con la dimensión del codominio. Sí. Sí, tal cual como dice Federico ahí, sí. Si dos espacios, entendiendo que uno es subespacio del otro, porque si no diríamos que, por ejemplo, R3 y P2 son lo mismo, ¿sí? Porque los dos tienen dimensión 3. ¿Tá? Si un
subespacio de otro tiene la misma dimensión, entonces porque es el mismo, tal cual. Sí. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Profe, en el último que pusiste es una base de la imagen. Pasaste mal, ¿no? El polinomio cuadrático. Puede ser. 2x es. Sí. Sí, Ah, gracias. Sí, acá lo estoy señalando. Es 2x. Sí, es este que está acá. ¿Cuándo ella queriendo recalcar a tu Gracias hermano? por la aclaración, Sofía. ¿Fue? Sí. Sí, profe. Dale, gracias. Bien. Sí, ahora después lo corrijo antes de compartírselo, lo corrijo. Sí, está bien. Este es los 3 polinomios que tenemos acá a la izquierda. Bien, gracias. Bueno, Gracias, ¿estamos hasta acá perra. entonces? Con este ejemplo. Sí, sí, sí. Bien, veamos uno más. ¿Qué? Ahí, el dibujito volándole. Tengo... Encima me da asco porque las moscas vienen a chupar los cadáveres de las muertas. No, yo no, las otras mugrientas vienen por los cadáveres. Bien, igual que antes, entonces, mírenlo. En este caso, la distinción con los anteriores, con todo lo que hicimos hasta el día de hoy, es que acá ya tenemos una transformación lineal, porque el enunciado claramente lo dice. Consideremos la transformación lineal L de P sub 1 en R3 tal que satisface estas dos condiciones. Entonces, no hay que probar que efectivamente lo sea, ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es estas dos que están acá. Dar una base del núcleo y una base de la imagen y hallar la imagen de este vector. Ahí va. Ya en la clase que viene vamos a ver cómo, a partir de ciertos datos, como por ejemplo podrían llegar a ser esos, ya hay un video subido a Miel que pueden ir mirándolo para la semana que viene, a partir de ciertos datos expuestos así como si fuese por tabla, podemos, en algunos casos, ya definir una transformación lineal e incluso armar la fórmula si queremos o armar una representación matricial. Por lo pronto, para la clase de ahora y para este ejemplo, eso no importa demasiado. Entonces, la intención y lo único que tenemos para trabajar son las propiedades que satisface L por ser una transformación lineal. En particular, esos axiomas de linealidad. Es decir, vamos a usar en particular esas dos cosas. ¿Qué acaba de decir? Bien, si pudieran leer, entonces avancemos un poquito. Otra vez, la notación para núcleo puede ser con la palabra nu, el prefijo nu o el prefijo ker, de núcleo o de kernel. ¿Es indistinto? En este caso, no tenemos la transformación en términos de su expresión. Por lo tanto, esa ecuación, es decir, que la imagen de una araña vector re fea, boludo. de P sub 1 me tiene que dar el vector nulo de Está mirando R3. por mi nieto. Recuerden, ¿cómo estaría definido un núcleo en este caso? Son los elementos de P sub 1, tales que su imagen da el 0, 0, 0. Es que era No pálido. tenemos la imagen genérica, o el vector genérico de la imagen. No tenemos ese F de P, o ese L de P, o ese L de AX. Ya te no que era re Por feo. lo cual hay que trabajarlo de otra forma, Sí. distinto a lo que hicimos antes. En este caso No, puntual. ya me cagué porque apareció de repente en mi teclado, yo estaba cerca Hay una del observación que voy a poner que es un poco evidente, si uno mira con cuidado los datos que tenemos, en particular estos dos datos que tenemos, no hay otra cosa. Quisieras ver si alguno de ustedes se da cuenta de eso. Es una observación un poco obvia para el que lo armó, para el que lo escribe, no tan obvia para a veces uno en una instancia de examen o demás. Pero ahora, como estamos más tranquilos, miren con cuidado esos elementos, esos vectores. Son una combinación lineal. ¿Quiénes? El segundo del primero. Si multiplicas todo por menos dos, te da- Son múltiplos. Tal cual, pensando en los vectores de R3, ¿sí?
Tal cual, no en los polinomios que están acá en el argumento. Lo multiplicar por este menos elemento, 2. el 1 menos 2 menos 1 es un múltiplo del menos 2, 4, 2 o al revés. En particular, como dijiste recién, es esa combinación, justamente. ¿Por qué esto es importante? Porque como tenemos una transformación lineal, la transformación lineal se comporta muy bien con combinaciones lineales y justamente mantiene las combinaciones lineales. En esencia, eso hace que sea transformación lineal. Sí, no sé quién iba a hablar. Ok, sigo. Fue un error. La transformación lineal mantiene justamente las combinaciones lineales y se comporta muy bien. Por lo tanto, de esa igualdad, en realidad podemos escribir esta otra. Ah, sí. Y quisiera ver si alguno de ustedes se da cuenta por qué escribí esa y no mantuve la anterior. Son equivalentes iguales, podríamos trabajar con la primera. Pero ¿por qué, tal vez en este caso, convendría trabajar con esta segunda? ¿Qué de particular tiene esto? Y por qué sea relevante en términos de lo que estamos buscando. Por el núcleo, para el núcleo, yo núcleo, sí. ¿Qué implicaba ya el núcleo? ¿Qué elementos están en el núcleo? Los vectores que me iban a terminar dando 0. ¿Qué es 0? O El sea, 0 de llegada. de los vectores del conjunto de salida de salida que me van a dar el conjunto final. Perdón, Sí, está bien que dijiste el 0. Lo que yo te pregunté es ¿qué vector 0? ¿Cuál sería en este caso ese vector 0? El 0, 0, 0. El que está igualado. Tal cual, el 0, 0, 0. Por eso en realidad hago esto, para explicitar el vector nulo, pero justamente como recién decía Sofía, creo, de nuevo, eso es el vector que nos permite trabajar con el núcleo. Y en particular porque el menos 2, 4, 2 es la imagen de x más 1, está acá arriba. Y el 1 menos 2 menos 1 es la imagen del 2x menos 1. Por lo tanto, haciendo uso de esos datos, de esas condiciones, tenemos esta otra escritura. ¿Qué? ¿Sí? Suplantando simplemente por quién es cada uno de ellos. En lugar de usar el vector que está a la derecha, aquí arriba en los datos, usamos el vector de la izquierda. L de x más 1 o L de 2x menos 1. En particular, son tres ecuaciones, tres igualdades equivalentes. Nos quedamos con la última, porque de aquí sí podemos encontrar un vector del núcleo. ¿Cómo lo haríamos? ¿A alguno se le ocurre? Recuerden que L es una transformación lineal, ya lo tenemos a eso. ¿Cómo qué preguntó? ¿Hallar base del núcleo? ¿No podría sacar factor común L? Claro, sacar factor común L o acumular todo en un solo factor. Ahora vamos a eso que dijeron, pero ¿cómo quedaría escrito? O sea, ustedes hacen eso que dijeron, que hará un comentario al respecto, pero ¿cómo quedaría escrito en el próximo paso? ¿Qué es lo que quisieran ver escrito? ¿Como un sistema de ecuaciones? ¿Puede ser que lo puedas reemplazar por el valor que hay arriba? Y ahí volveríamos para atrás. Se puede hacer. Sí, claro. Se puede hacer y está bien, pero eso lo que haría es volvería acá arriba. Volvería acá arriba. Sí, entiendo que quizás quisieran decir esto. Cuidado con el uso de saqué factor común L, porque L no es una matriz, no es un objeto ahí que aplique en términos de una multiplicación. Es decir, esto que está acá no es una multiplicación, esto no es una multiplicación. Estamos indicando que estamos evaluando la función L en x más 1. Pero sí podemos escribir esto que está acá arriba, como dice de nuevo ahí Federico en los comentarios, por las propiedades de la transformación lineal. En general lo usamos en un sentido, y es decir que la imagen, piensen en L de U más B es Sí, L de es U igual. más L de B. Es decir, Sí, lo pensamos mismo. de una suma dentro del argumento a separar esa suma. ¿Está? Pero también podría ser a la inversa. Acá tenemos ya, de alguna forma, la suma separada. Incluso acá tenemos un escalar que multiplica, con lo cual sabemos que 2 por la imagen de 2x menos 1 es lo mismo que poner este 2 dentro del argumento. Porque justamente con respecto a la suma y al producto por escalar, o entre escalar y vector, se comporta muy bien la transformación lineal.
¿Todos entienden entonces por qué podemos llegar a escribir esta última? Sí, sí, más que nada porque usó lo de función lineal. Bueno, de la función lineal, perdón. Porque de ahí en realidad quedaría bastante rápido que entonces el vector que está en el argumento es 5x menos 1, porque tenemos acá 5 más 4x, perdón, x más 4x, eso es 5x, y después tenemos 1 más menos 2, que sería este, que es menos 1. En particular, Profe, se entonces, estaba empezando a escuchar mal. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Tomás? ¿No? ¿Confusión nomás? Bueno, sigo. En particular, entonces, esta combinación, la original e incluso esa observación inicial, nos llevó a todo esto y nos llevó a esto que está acá. En esencia, a decir que el 5x menos 1 es un elemento del núcleo. Ah, y ahí hizo la Por lo suma que de los comentaron vectores. varios de ustedes hoy, y es que su imagen, en este caso la imagen de 5x menos 1, es el vector 0 del espacio de llegada. En este caso, el vector 0, 0, 0. 0, 0, 0. Es raro igual como sacó el núcleo. Bien. Vamos siguiendo, si no recuerdan, prendan el micrófono, habiliten el micrófono y pregunten o escriban en los comentarios. ¿Está? Lo que nos quedaría es dar la imagen. ¿Y se puede sacar de otra forma el núcleo? Eso es lo único que tenemos hasta ahora, es decir, que tenemos un elemento del núcleo que no es el vector 0. Ya sabíamos que el polinomio 0x más 0 va a estar en el núcleo. Eso ya lo sabíamos, tenía que cumplirse siempre. Pero ahora encontramos otro. Entonces, por lo menos, la dimensión del núcleo tiene que ser mayor o igual que 1. Sí. Se podría mejor, no habría. Sí. Con lo que ustedes saben, al día de hoy, no. Ah. Por eso estamos haciendo este ejemplo para tratar de trabajar un poco estas propiedades de transformación lineal, que suelen ser útiles en muchos casos concretos. Sí. Pero como acá no tenemos la fórmula, no tenemos la ley de asignación en general, y todavía no discutimos estas otras formas de representar una transformación, esto es lo único que tenemos para trabajar. Es decir, usar las propiedades de L como transformación lineal. O sea que seguimos trabajando con la definición, por eso lo hicimos de esta forma. No significa que siempre haya que trabajarlo así. Después, cada caso se piensa de forma particular. ¿Se entiende esto último entonces? ¿Por qué el núcleo tiene que tener por lo menos dimensión 1? Porque hay un elemento no nulo que forma parte de él. ¿Está? Y si miramos de nuevo las imágenes que teníamos, los dos vectores que aparecían ahí, también podemos decir que la imagen tiene que tener por lo menos dimensión 1. ¿Por qué? Porque nuevamente tanto 1 menos 2 menos 1 o menos 2, 4 menos 2 son elementos de la imagen, porque son imagen de un polinomio de P sub 1. No importa de cuál, pero son imágenes de un polinomio de P sub 1. Entonces, por lo menos la dimensión de la imagen es 1. No garantizo que sea 2 por lo que ya dijeron, que este vector y este vector son múltiplos. Che, y el tema de que sea mayor o igual, significa que... recordando, ¿por qué lo es que si tenemos entonces... Por eso, entonces solamente encontró uno, no encontró todo. Por lo menos 1. Y tenemos que la dimensión de la imagen es también por lo menos 1, entonces podemos garantizar que las dos tienen que ser 1 en este caso concreto, porque la transformación lineal opera de P sub 1 a R3. Y es en particular lo que ustedes podrían haber conocido como el teorema de la dimensión. Sí. Encima, por ejemplo, el P sub 1 no puede, el núcleo no puede ser mayor a eso. Y de la imagen están vinculadas con la dimensión del espacio de salida. El espacio de salida tiene dimensión 2. Necesito dos elementos, dos componentes, A y B, si quieren. A sub 1 y a sub 0. Entonces, sí.
¿Alguien dejó prendido el micrófono? ¿Más? Ay, perdón. Para dicho. Ok. Decía esto, P1 tiene dimensión 2, entonces, algo que vamos a ver la semana que viene, el núcleo y la imagen, sus dimensiones sumadas tienen que dar esta primera dimensión, la dimensión del espacio de salida. Por eso garantizamos que, en este caso, el núcleo y la imagen tienen dimensión 1, porque su suma, la suma de las dimensiones, debería dar 2, en este caso puntual. Entonces, como ya teníamos eso, podemos concluir que 5x menos 1 es una base del núcleo. Ah, mirá. Y además que, si buscamos la imagen, como estos dos vectores, los de R3, eran una combinación lineal del resto, en particular podríamos quedarnos con uno solo, porque esas dos condiciones, pensando en la imagen, podríamos quedarnos nuevamente con el 1 menos 2 menos 1 simplemente, y usar a ese elemento como conjunto para la base de la imagen. Ah, sí, como También podemos son... haber usado al menos 2, LD. 4, 2 o a cualquier múltiplo no nulo de esos vectores. ¿Sí hasta acá? Es una base... Sí, profe, debería. Bien, les dejo para ustedes, entonces, esta última parte. ¿Qué hacen este vector? Si lo vamos a discutir, no lo voy a mostrar, aunque sea antes en estos últimos 5 minutos que nos quedan, quisiera que comenten alguna idea para hallar la imagen de 3x menos 3. ¿Alguno se le ocurre? Pensando de nuevo en que la intención es poder trabajar de esta forma que estoy marcando acá, es decir, a través de las combinaciones lineales y de las propiedades de L por ser transformación lineal. No, podría formar una combinación con los polinomios que están dados. Sí, pensé lo mismo. Sí, es decir, podríamos ver si podemos escribir a 3x menos 3 en combinación lineal de 2x menos 1 y x más 1. Sí. ¿A alguno se le ocurre cuál es esa combinación lineal o cómo podríamos hacerlo? Más 2x Mientras voy pasando, más x, escribimos en 3x. otro lado. Será alfa Sí, damos polinomio más beta por el segundo, igualarlo al polinomio que tengo que conseguir, y con los escalares multiplicar la imagen. Por ejemplo, yo tengo 2x menos 1 por a más b por x más 1 va a ser igual a... Claro, entonces lo que decían ustedes era que tenemos que escribir a quién, a 3x menos 3, o ver si podemos, como quién, ¿qué habían dicho? Como la combinación lineal de 2x menos 1. Alfa, ¡Oh! por 2x menos 1 en particular, porque es el primer vector que tenemos o sobre el cual tenemos datos. Sí, yo también 2x menos 1 puse. Más beta por x más 1. ¿Y qué más? Más beta por x más 1. Beta por x más 1. Entonces, eso es lo que habría que ver si se puede o no se puede. Si podemos escribir a 3x menos 3 en combinación de esos dos, es decir, si podemos encontrar alfa y beta, entonces sí vamos a poder encontrar su imagen. Pero si al escribir esta combinación lineal no hay escalares, es decir, que esta combinación lineal no se puede cumplir, entonces no vamos a poder encontrar la imagen con los datos que tenemos. En este caso, sí podemos garantizar rápidamente que esto se va a poder encontrar porque 2x menos 1 y x más 1 son en conjunto una base de P1. Entonces cualquier vector se puede escribir en combinación lineal de esos dos. ¿Sí? ¿Alguno pudo encontrar quiénes son alfa y beta? ¿No son 2 y menos 1? Alfa 2, beta menos 1. Tal cual. Si acá ponemos un 2, lo que tenemos entonces es que
3x menos 3 lo estamos escribiendo como 2x menos 1 y más menos 1. 4 menos x, 3. Y más 1. Eso después lo pueden trabajar mejor, es decir, plantean el sistemita, lo resuelven y demás. La cuestión es por qué entonces, esto lo probamos rápido, es 4x menos x nos da 3 y menos 2 menos 1 nos da menos 3. ¿Por qué esto nos permite encontrar la imagen de 3x menos 3? Porque vamos a aplicar la transformación lineal. Es decir, entonces, y ahí, la imagen de 3x menos 3 es la imagen de toda esa combinación lineal, porque 3x menos 3 se puede expresar de esta forma. ¿Sí? Entonces, la imagen de 3x menos 3 en particular termina siendo la imagen de toda esa combinación lineal. Y ahí donde es que aplica el hecho de que L es transformación lineal. Acá sí, desacoplando. Es decir, tenemos la imagen de una combinación lineal, podemos escribir la combinación lineal de las imágenes. En particular, ¿qué combinación lineal? 2 por la imagen de 2x menos 1. Si pensamos en el primer polinomio que está acá. Sí, lo sacamos como al escalar afuera. Más, menos o menos directamente L x más 1. ¿Logran ver eso? O sea, ¿se entendió esto que estoy marcando? Sí. Sí. Entonces, sí. ¿de ahí qué quedaría para encontrar la imagen de 3x menos 3? Y hacer la flequita. A este vector. Sí. A este vector. ¿Por quién? Queda 2 por 2x menos 1. Es 1 menos 2 menos 1. 1 menos 1. Así que esto quedaría entonces 2 por 1 menos 2 menos 1. Menos 2, 4, 2. Y el otro era menos 2. Sí. 4, 2. 2 menos 2 te queda 0. Menos 4. ¿Sí? O sea que nos pinta la 2 más 2, perdón. Punto. Menos 4 sería menos 2, 4. Menos 2 sería 4. Después acá tenemos menos 4. Menos 4 nos daría menos 8. Y después menos 2 menos 2. Que nos daría menos 4. Menos 4. Claramente, el vector que obtuvimos, 4 menos 8 menos 4, es un múltiplo del 1 menos 2 menos 1. Y tenía que ser un múltiplo del 1 menos 2 menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar eso? Última pregunta. Ah, porque el 1 menos 2 menos 1 es la base de la imagen. Puedes generar cualquier valor de la imagen, entonces si no lo pudieses generar no sería parte de la imagen. Bien, y aprovechando lo que ya hicimos, no sé si lo recuerdan, habíamos encontrado una base de la imagen. Sí. Y la base de la imagen que elegimos había sido justamente la que estaba formada por el vector 1 menos 2 menos 1. Entonces, cualquier otro elemento que esté en la imagen, como L de 3x menos 3, cualquier otro elemento que esté en la imagen tiene que ser un múltiplo de L. O sea, esto hace que entonces sea coherente con lo que ya veníamos trabajando. Y con lo que ya hicimos en la primera parte, en el ejemplito de recién. ¿Sí? Sí. Profe, bueno, una pregunta. Entonces, siempre que tengo que hallar otra imagen, hago combinación lineal de las imágenes que ya tengo, como hicimos recién, y si encontramos un alfa y beta, ahí recién nos aseguramos de que existe esa otra imagen, ¿no? Claro, a ver, si acá arriba, primero, en el siempre, sacalo. El siempre es, depende de cada caso. En algunos casos esto resulta conveniente y útil, en nuestro caso no. Entonces, es tenerlo ahí en el tintero como para saber que si lo necesito o si conviene, lo uso. Pero sí, como vos decís, lo importante es... Pero por ahora, claro, por ahora lo claro, por hoy sí, por esta semana sí. Lo que decía es esto, si en esa combinación lineal que estoy resaltando no hubiesen existido alfa y beta, supongamos que estaríamos trabajando en peso 2, ¿sí? O sea, en espacio de dimensión 3 o más, donde podría fallar que con dos elementos no escribamos un tercero. En este caso, si
no existirían los escalares, nada de lo que sigue se puede hacer y entonces ese vector no podría calcularse su imagen. Al menos con esa información sería necesaria otro tipo de dato. ¿Sí? Sí, entonces las imágenes que obtengamos siempre van a ser múltiplos de la base de la imagen que ya habíamos sacado. En este caso puntual, porque la imagen Claro. está formada por un solo vector. Si la imagen está formada, por ejemplo, Estoy por dos podrido vectores, de decirle que se le cualquier intenta. otro vector que obtengamos va a ser combinación lineal de esos dos. Ah, listo. ¿Sí? Si tenemos 3, va a ser combinación de esos 3, etc. No necesariamente múltiplos. En este caso es porque tenemos uno solo. Uno solo, sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Sí, 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 se entendió. No, de nada. Bueno, estamos entonces por hoy. Sí. Eh, ¿Hay actividad cerramos para la clase. semana? Voy a tratar entonces de descargar la grabación. ¿Hay actividad para esta Y semana? Sí. compartirla, porque me parece que si no la descargan en el momento, después no aparece la opción para descargarlo. En otra materia, la grabación queda para una semana entera, si no me equivoco, tienen como un... 20 días en realidad, sí. Claro. Sí, pero como estaban diciendo que no tenían problemas, por eso. Voy a tratar de hacerlo como hacemos en la comisión de la noche, sí, que lo compartimos. Sí, profe, Sí, mejor porque yo lo busqué recién y creo que ya, no sé si no estaba o la de la semana pasada creo que no lo encontré, no sé. Está bien, que sí, intentamos. puede- Recuerden que esto es, vamos viendo semana a semana qué es lo mejor. Bien, ¿estamos entonces hasta acá? Sí, preguntale. No, todavía no. La semana que viene creo, si tengo que enviar entonces el cronograma, creo que la semana que viene recién habría una nueva actividad. Listo. Vos me querías preguntar, ¿eras vos quien me habías preguntado por el primer ejercicio de espacios vectoriales antes? Está bien, ¿lo tenés ahí a mano? Querido. Espera que ahí te comparto. Así en lugar de hacer una llamada particular ya directamente, toda la grabación ya se cerró, así que... Compartime. Este que estoy acá marcando, ¿no? Bien, este en realidad si querés particularmente estaba solamente puesto de introducción para recordar todos los axiomas de que implican que un cierto conjunto, una cuaterna, es un espacio vectorial. Podrías tranquilamente omitirlo por ahora. De todas maneras, lo único que estaría diciendo esto es que estás pensando en funciones de dominio I en R, o sea, funciones reales. Eso es lo que significa, estás trabajando con funciones. Sí. Está de un cierto dominio, no importa cuál sea. Y lo que está diciendo acá es cómo hacemos la suma de funciones, que es un poquito parecido a lo que trabajamos hoy. Es decir, que lo que haces es buscar la imagen por F, buscar la imagen por G y sumar esos números. Y lo mismo, cómo está hecho el producto por escalar, que es buscar la imagen de F y después multiplicar por K. Es parecido al ejemplito que yo puse hoy en relación con los polinomios. Pero de todas maneras, digo, no va a aportar más que eso. En relación con el 5, ¿me decías cuál? Los últimos 3. Tal cual. Pensá en este, por ejemplo. Lo que está diciendo es que tenés funciones de intervalo a b en R constante. Por ejemplo, ahí lo que podría decir es que tenés una función de a en b en R donde f de x es igual a k, por ejemplo. ¿Me seguís? Sí. Bien, y después tomás otra función g definida de a en b en R donde g de x es igual a, ¿qué dije antes? K, m. G de x es igual a m. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que hacer es la suma, sumar f más g. Entonces, ¿cómo haces para sumar f más g? Por eso. Sumás f de x más g de x. Sí. ¿Seguís? Claro, o sea, te va a quedar k más m. Que lo definís como h, si querés una nueva constante, y listo. Lo que está diciendo en esencia es que si tenés dos funciones constantes y las sumás,
Queda otra te constante. queda una nueva función constante. En esencia es eso. Acá lo que está diciendo es que si tenés dos funciones pares, obtenés una nueva función cuando le sumás. ¿Sí? ¿Qué es función par? Claro. Bueno, tratá de plantearlo y en todo caso sí. Que f de x es igual a f de menos x. Esa sería la condición. F de x igual a f de menos x. ¿Sí? Ah, con análisis. Igual, es la definición de análisis, sí. Bien. De todas maneras, igual no trabajamos demasiado espacio de funciones porque no tenemos esa correlatividad. Entonces, si querés pensarlo para sacarte la duda, pero tampoco ahondes demasiado. Si más o menos entendiste el primero de que trabajaba W siendo F función constante, en todo caso los otros pensalos y nada más. Ah, bueno. Sí. Dale. Ah, listo. Encima eran reaccionarias al final lo de las funciones. Bueno, pero no todo. Sí, encima maté una mosca en mi changuileta, está con sangre. Lo peor es que la quise correr, no la quise matar. Se mató sola, boludo. ¿Viste cuando las querés correr con la mano y se ve que, no sé qué pasó, que se desparramó por toda la pantufla? ¿Eh? Sí, callate,